Desde la Facultad de Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho de la Universidad Estatal de Milagro, te traemos este video para que puedas conocer sobre la demografía en el Ecuador. Pon atención. Bienvenidos a este video educativo sobre la demografía en el Ecuador, un país fascinante en América del Sur. Exploraremos los datos demográficos más relevantes que nos ayudarán a comprender mejor su composición y dinámica poblacional. Vamos a empezar con la población total. Según el INE, Ecuador tiene una población de 17.510.643 habitantes, donde el 51% son mujeres y el 49% hombres. El 64% vive en el área urbana y el 36% en el sector rural. Su estructura poblacional es joven, el 38% es menor de 20 años y el 11% mayor de 60 años. La esperanza de vida en la actualidad es de 80 años para las mujeres y de 74.5 años para los hombres. Como podemos ver en este cuadro, en el 2020 tenemos una cantidad de mujeres de 8.844.706 y de hombres de 8.665.937. Entonces, de igual manera se puede observar cuál ha sido el crecimiento poblacional en el Ecuador. Vamos a ver un poco de indicadores básicos actualmente. La canasta familiar básica está en $766.73 en mayo del 2023. Tenemos una inflación mensual del 0.09%, un empleo adecuado del 35.2% en abril 2023 y el desempleo del 4%. La pobreza, tenemos pobreza por ingreso del 25.2% y la tasa de pobreza del 38.1%. y un índice general de la construcción del 0,01%. Para ver datos más actualizados, podemos irnos al 18 de julio del 2022, donde Ecuador alcanzó los 18 millones de habitantes. Este número aumenta paulatinamente. Según las estadísticas de INEC, la provincia con más pobladores es Guayas, le sigue Pichincha y en tercer lugar está Manabí. Nivel de instrucción de jefes de hogar, de niñas, niños que asisten a centros infantiles públicos y privados. En cuanto a la área urbana y rural, se demuestran que el 21% que se encuentran en las zonas urbanas son profesionales, mientras que dentro del área rural, solo el 9% culminaron su educación superior. A nivel de educación secundaria, el 28% culminó esta etapa en el área urbana y tan solo el 18% lo hizo en el área rural. Vamos a conocer un poco más cómo es la mortalidad en Ecuador, según las defunciones generales del INEC del 2021. La tasa de mortalidad general es por cada 1.000 habitantes se registra 5.9 defunciones generales. También tenemos una tasa de mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil es de 8 por cada 1.000 nacidos vivos. También podemos observar la tasa de mortalidad neonatal. ¿Qué es la tasa de mortalidad neonatal? Es de 5.1 por cada 1.000 nacidos vivos. Y la tasa de mortalidad de la niñez. Por cada 1.000 nacidos vivos se registra una tasa de mortalidad en menores de 5 años de 9.8. Vamos a observar en la gráfica la tasa bruta de mortalidad en Ecuador, una comparativa del año 1985 al 2010, teniendo 4.3 defunciones por cada 1.000 habitantes. La tasa de fertilidad y la esperanza de vida son factores claves en la demografía en Ecuador. La tasa de fertilidad ha disminuido gradualmente, mientras que la esperanza de vida ha aumentado, reflejando mejoras en la población médica y el bienestar general de la población. En coherencia con la decisión de tener menos hijos, de acuerdo a los registros de nacimientos en los últimos 20 años, la tasa de natalidad muestra una considerable reducción, al pasar de 14.2 nacimientos por cada 1.000 habitantes en el 2021 en Ecuador.
Entre 1990 y 2009, la mortalidad infantil ha disminuido en alrededor de la mitad, pasando de una tasa de 30 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. La mortalidad materna muestra a su lado una disminución importante. Si bien estos dos indicadores muestran una reducción significativa, la mortalidad general se mantiene prácticamente constante. La tasa bruta de natalidad en Ecuador, una comparación entre 1985 y 2010, donde podemos observar que en el 2010 tenemos 15.4 nacimientos por cada 1.000 habitantes. La esperanza de vida al nacer, un comparativo entre 1985 y 2010. Podemos ver cómo ha aumentado la esperanza de vida y las mujeres tienen un promedio de vida mayor que los hombres. Es por eso que del 2005 al 2010 se puede ver la esperanza de vida en los 72 años para los hombres y las mujeres en los 78 años. Ecuador y sus múltiples movilidades. La evolución tanto de flujos migratorios como de la respuesta del Estado ecuatoriano en los últimos 20 años se produjo en un contexto internacional cambiante, caracterizado por el progresivo endurecimiento de las políticas migratorias y por sucesivas crisis económicas a nivel global, como la crisis de 2018 y la pandemia del COVID-19. Es por esto que actualmente el Ecuador se reconoce como en su legislación como un país de emigración, inmigración, tránsito y refugio. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, se calcula que alrededor de 2 millones de personas han emigrado en los últimos 20 años y que han llegado alrededor de 750.000 personas de un total de aproximadamente 17 millones de habitantes. La población ecuatoriana en el exterior representa entre el 8 y 10% de la población del país, mientras que la población inmigrante y refugiada constituye entre el 3 y el 5%. La migración también es un aspecto importante en la demografía del Ecuador. Muchos ecuatorianos han emigrado a otros países en busca de mejores oportunidades, especialmente Estados Unidos y España, y otros destinos. Asimismo, Ecuador ha recibido a migrantes de países vecinos, lo que contribuye a la diversidad cultural y social. Vamos a ver un poco de la migración en Ecuador. La migración, como definición según la ONU, es la circulación de personas a través de las fronteras para residir de manera permanente o temporal en un país o ciudad, distinto al de nacimiento o ciudadanía. Ecuador tiene, según los últimos datos publicados por la ONU, 381.507 inmigrantes, lo que supone el 2.21% de la población de Ecuador. La inmigración masculina es superior a la femenina. Si lo comparamos con el resto de los países, vemos que es el 127 país del mundo con inmigración. También podemos ver que en el año 2019 ingresaron personas de nacionalidad extranjera y la mayoría es venezolana en un 20%. En este periodo llegaron más de 500.000 migrantes desde Venezuela. También se puede recabar unos datos importantes y unas recomendaciones estratégicas que deberían tomar los gobernantes de este país, como replantear las condiciones de asilo, fortalecer las instituciones migratorias, desarrollar un enfoque regional para enfrentar las redes de contrabando, crear vías legales para la migración, inversión y desarrollo y seguridad pública. Finalmente, podemos decir que la migración es una problemática social, que en la actualidad es un fenómeno que ocurre en varias partes del mundo y el Ecuador no se queda atrás. Sin embargo, saber cómo sobrellevarla de manera inteligente y estratégica, acorde con las leyes y sin dejar de cumplir ninguna de ellas, es fundamental para no tener mayores consecuencias económicas y sociales en los países involucrados y afectados, para así vivir todos en una sociedad armónica. Etnias en Ecuador. Ecuador es un país increíblemente diverso en términos étnicos. Sus habitantes se identifican principalmente como mestizos. Además existen numerosas comunidades indígenas y afrodescendientes, cada una con sus ricas culturas y tradiciones.
También se puede mencionar que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, las nacionalidades y pueblos indígenas se encuentran habitando la sierra el 68.20%, seguido de la Amazonía el 24.6% y solo un 7.656% en la costa. Para la autoidentificación en el censo realizado en el 2010, se consideraron las siguientes nacionalidades indígenas: Sáchilas, Cachis, Esperas, Agua, Quichua, Shuar, Ashuar, Chihuar, Cofán, Siona, Secoya, Zapara, Andora y Guarani. La nacionalidad quichua es la de mayor porcentaje, con un 85.87%, e incluye cerca de 800.000 personas. La provincia de la Sierra que tiene mayor población indígena rural es Chimborazo. Otras provincias con altos índices de población indígena son Imbabura y Cotopaxi. En las provincias de la Sierra, Tungurahua y Pichincha, y en las provincias de Amazonía, Napo y Morona, Santiago, también habitan indígenas en zonas rurales, en un porcentaje importante. Vamos a conocer un poco de cómo influyó el censo 2010 para la autoidentificación de la población según su cultura y costumbres. Esto está dado por provincia. Podemos ver cómo la población se considera indígena, afroecuatoriana, montubia o mestiza. En resumen, Ecuador es un país con una población en crecimiento y una diversidad étnica y cultural notable. Sus desafíos demográficos incluyen el equilibrio entre el crecimiento poblacional y el desarrollo sostenible, la atención a las necesidades de la población joven y el envejecimiento de la sociedad, así como la gestión adecuada de la migración. Sin embargo, la diversidad demográfica de Ecuador también representa una gran fortaleza. La mezcla de culturas y tradiciones enriquece el tejido social y contribuye a la identidad nacional. En conclusión, la demografía de Ecuador es un tema fascinante que nos permite comprender mejor la composición y dinámica de su población. A través de este video hemos explorado aspectos claves como la población total, la distribución por edad, la densidad de población, la diversidad étnica, la migración y la esperanza de vida. Esperamos que este video haya sido informativo y te haya ayudado a conocer más sobre la demografía del Ecuador. Gracias por acompañarnos en este recorrido.